Imagina que entras a una sala elegante, y antes de que alguien vea tu rostro, ya te vio tu vestido. Entras, y sin decir una palabra, obligas a todos a abrirse un poco, a mover una silla, a apartar una mesa. No porque seas grosera, sino porque tu falda ocupa espacio como si tuviera voluntad propia. Y ahora imagina esto: intentas sentarte, te inclinas un poco, y descubres que sentarte no es un movimiento, es una negociación. Subir unos escalones se vuelve una coreografía. Pasar por una puerta estrecha, un desafío. Y lo más fascinante de todo es que ese tamaño monumental no era un simple capricho de tela. Era ingeniería, era mensaje social, era una forma de decir, aquí estoy, incluso cuando nadie te ha presentado todavía. Hoy vamos a hablar de enaguas, crinolinas y bustle, también llamado polizón, para responder una pregunta que parece simple pero no lo es. ¿Por qué los vestidos eran tan enormes en la era victoriana? Y cuando digo enormes, me refiero a vestidos que cambiaban por completo cómo caminabas, cómo te movías, cómo te miraban y hasta qué tan cerca podía acercarse otra persona a ti. Te prometo que al final de este video no vas a ver una silueta victoriana como algo bonito y antiguo, nada más. La vas a ver como una declaración: tecnología, clase social, reglas morales, consumo, todo cosido y armado sobre el cuerpo. Y sí, también vamos a ver por qué, en cierto momento, ese volumen deja de rodear todo el cuerpo y se va hacia atrás como si la moda hubiera decidido concentrar el drama en un solo lugar. La idea clave: lo grande no era el vestido, era lo que había debajo. Para entender los vestidos gigantes, hay que empezar por una idea clave. La era victoriana no construía el volumen con el vestido de afuera, lo construía con lo que estaba debajo. Es como si el vestido visible fuera la fachada de una casa y la estructura real estuviera escondida. Capas, aros, soportes, telas interiores, cintas, ganchos. Por eso digo que era arquitectura portátil. Y esa arquitectura tenía un propósito doble. Por un lado, creaba la silueta ideal del momento: cintura marcada y falda amplia. Pero por otro, era un lenguaje social. Porque en esa época, la ropa no solo te cubría, te ubicaba. Decía quién eras, cuánto acceso tenías a ciertas telas, cuánto tiempo podía dedicarte a alguien para vestirte, en qué tipo de espacios podías moverte, y sobre todo, qué tan respetable te consideraban. Antes de llegar a la crinolina, pensemos en lo más básico y más antiguo: las enaguas. Ahí empezó el volumen. Enaguas, el volumen a fuerza de capas. Las enaguas son faldas interiores. Suenan inocentes, casi simples, pero en la práctica podían ser muchas, y cada una añadía forma, peso y calor. La lógica era muy clara. Si quieres una falda amplia, necesitas que algo empuje hacia afuera. Y antes de que existieran estructuras ligeras, ese algo eran capas y más capas de tela. Imagina el proceso. Primero la ropa interior, luego una enagua, luego otra y otra. Algunas más rígidas, otras más suaves. Algunas diseñadas para dar volumen, otras para suavizar la caída, otras para evitar transparencias. Y después, encima de todo eso, el vestido principal. El resultado era una silueta amplia, sí, pero también un cuerpo encapsulado en normas y en peso real. Porque aquí está el punto que muchas veces se olvida. Una moda puede ser hermosa en un retrato, pero vivir dentro de ella es otra historia. Y entonces aparecen los costos cotidianos. Caminar con tantas capas puede rozar, calentar, cansar. En interiores, con calefacción o con fuego cerca, el calor podía ser insoportable. Además, cada capa requiere tiempo: ponerse, ajustar, acomodar, asegurarse de que no se enrede. No era algo rápido. Vestirse se convertía en un ritual. Y aún así, mucha gente lo hacía porque el volumen significaba correcto, significaba presentable. En ciertos ambientes sociales, si tu falda caía demasiado pegada al cuerpo, no era solo una cuestión de estética. Podía leerse como falta de decoro o falta de recursos. Por eso el volumen no era solamente moda, era una forma de pertenecer. Imagina un diálogo breve, como una escena de preparación antes de salir.
¿De verdad vas a ponerte otra enagua? No es otra enagua, es la diferencia entre entrar y pasar desapercibida. Ahí está el corazón del asunto. El vestido enorme hacía ruido sin hacer ruido, ocupaba espacio, y en una sociedad que jerarquizaba todo, ocupar espacio era poder simbólico. Pero llegó un punto en que alguien pensó algo muy práctico. ¿Y si dejamos de depender de tantas capas? ¿Y si la forma se sostiene con una estructura? Crinolina. Cuando la tecnología se metió en el armario, la crinolina, especialmente la versión con aros, fue una revolución. De pronto, el volumen ya no necesitaba tantas enaguas pesadas. En lugar de cargar el peso de múltiples capas, aparecía una estructura, como una jaula o un armazón, que mantenía la falda abierta. Esto cambia todo. Primero cambia la experiencia. Muchas mujeres describían una sensación curiosa. Con crinolina, las piernas podían moverse con más libertad en comparación con el mar de capas apretadas. Claro, el vestido seguía siendo grande, pero el interior podía sentirse más aireado que un montón de telas acumuladas. Es una paradoja. El vestido se ve más grande, pero por dentro puede haber más espacio. Segundo, cambia la moda como industria. En la era victoriana, la industrialización empezó a influir en la ropa de formas cada vez más fuertes, materiales nuevos, producción más rápida, más circulación de tendencias. La crinolina se vuelve un símbolo perfecto de esa época. Estructura, técnica, forma repetible. Es casi como si la moda dijera, mira lo que podemos construir. Y tercero, cambia el mensaje social. Porque ahora el volumen se vuelve espectacular. No es solo un poco más amplio. Es una silueta que transforma el cuerpo en presencia. Una falda muy abierta crea una frontera invisible. Nadie puede acercarse demasiado sin pedir espacio. Y ese espacio, en un mundo de reglas rígidas, importaba muchísimo. Pero la crinolina también tenía su lado complicado. Pensemos en lo cotidiano, sin romantizar. Una falda tan amplia puede chocar con muebles, puede quedarse atrapada en la esquina de una mesa, puede golpear un objeto al girar, puede rozar cosas frágiles. Pasar por una puerta estrecha puede obligarte a girar el cuerpo, a sujetar la falda, a calcular. Subir y bajar de un carruaje requiere técnica. Sentarte puede ser un momento de tensión si no quieres que la estructura se levante o se deforme. Y en interiores con fuego, velas o chimeneas, el riesgo era real. Una falda amplia es más fácil de acercar a una fuente de calor sin darte cuenta. Eso no significa que la gente viviera en terror, pero sí significa que la moda no era solo bonita, tenía consecuencias. Aun con todo, la crinolina dominó por una razón poderosa. Creaba un ideal visual instantáneo. La cintura se veía más pequeña por contraste. La figura se volvía teatral. Y lo teatral, en una sociedad que vivía de apariencias, era una herramienta. En un salón, por ejemplo, no eras solo una persona, eras una imagen en movimiento. Y la crinolina hacía que esa imagen fuera imposible de ignorar. ¿Por qué tan enormes? Las razones reales detrás del volumen. Ahora sí, ¿por qué tanto tamaño? Vamos a aterrizarlo en razones concretas, porque aquí se cruzan varios mundos. Primera razón, el ideal estético del contraste. La silueta victoriana buscaba dramatismo, cintura marcada y falda amplia. Es un efecto visual. Si la falda se expande, la cintura parece aún más estrecha, y ese contraste se convirtió en símbolo de feminidad y elegancia según los códigos del momento. Segunda razón, el volumen como señal de estatus. Una falda enorme no es práctica para ciertas tareas. No es cómoda para trabajos físicos, para moverse rápido, para cargar cosas. Entonces, en el lenguaje social de la época, el tamaño podía sugerir, yo no hago ese tipo de trabajo. Y esa insinuación, aunque injusta y clasista, funcionaba como un marcador social. Tercera razón, tecnología y consumo. Con nuevas técnicas y materiales, la moda se vuelve más estructurada y en algunos casos más accesible. También circula más. Catálogos, revistas, tendencias. La ropa deja de ser solo tradición local y se vuelve conversación colectiva. Y cuando una tendencia se vuelve masiva, se intensifica.
Más volumen, más forma, más efecto. Cuarta razón, moral y control del cuerpo. En la era victoriana la idea de decoro tenía peso. El cuerpo debía sugerirse, no mostrarse. La silueta amplia podía funcionar como una armadura moral. Un cuerpo más distante, menos definido, más controlado por la estructura. Es curioso. El vestido era enorme, pero a la vez escondía el cuerpo real. Quinta razón, espectáculo social. Bailes, visitas, retratos, paseos. La vida pública tenía coreografía. El vestido se convierte en parte del teatro social. En fotos y retratos, el volumen ocupa el encuadre. En salones, el movimiento de la falda acompaña gestos, saludos, giros. Era una estética diseñada para ser vista. Con todo esto, uno pensaría que la crinolina era el final del camino. Pero la moda victoriana cambia, y lo hace de una manera muy específica. Decide mover el volumen. Del redondo total al volumen estratégico. Llega el buste, polizón. En cierto momento la silueta deja de ser completamente redonda. El vestido ya no quiere ser una campana uniforme alrededor de todo el cuerpo. Y aquí entra el buste, el polizón, una estructura diseñada para levantar y proyectar la parte trasera de la falda. La sensación es distinta. Si la crinolina es amplitud alrededor, el polizón es drama atrás. De perfil, la silueta se transforma. La parte posterior se vuelve protagonista. El vestido parece decir, mira este diseño, mira esta forma, mira esta construcción. Es casi escultórico. ¿Y por qué pasa esto? Porque la moda siempre se mueve. Cuando una forma se vuelve demasiado común, aparece el deseo de una nueva línea, un nuevo énfasis. Además, el volumen atrás permite, en algunos casos, mayor facilidad para moverse en espacios estrechos, comparado con una crinolina extremadamente ancha en todo el contorno. No es que se vuelva cómodo, pero la distribución del volumen cambia la experiencia cotidiana. Ahora, el polizón también trae sus desafíos. Sentarse puede ser más complicado, porque el volumen está justo donde necesitas apoyo. Girar en una silla requiere cuidado, y la estructura sigue controlando el cuerpo, te obliga a moverte de cierta manera, a adoptar cierta postura. Imagina esta mini escena. ¿Te ayudo a sentarte? No es sentarse, es negociar con el vestido. Y esa frase, aunque suene graciosa, resume algo importante. Estas modas moldeaban el comportamiento. No solo la apariencia, vida cotidiana. Lo que no se ve en los cuadros. A veces vemos la era victoriana como una secuencia de imágenes perfectas. Mujeres inmóviles, vestidos impecables, salones silenciosos. Pero la vida real tenía detalles menos glamorosos. Calor, peso, incomodidad, mantenimiento, limpieza, reparaciones, cambios por ocasión. No todo el mundo vestía el mismo nivel de estructura todo el tiempo. La ropa variaba según la clase social, el trabajo, la hora del día, el evento. Había vestidos cotidianos más prácticos y vestidos de ceremonia que llevaban al extremo la silueta. Eso es clave, porque evita el error de pensar que así vivían siempre. No, la moda era flexible dentro de límites sociales. Y aún así, el ideal visual era fuerte, tanto que incluso cuando la realidad exigía practicidad, la silueta aspiracional seguía influyendo. Mito vs realidad. 3 aclaraciones importantes. Mito 1. Era solo para agradar a los hombres. Realidad. La moda era un sistema social completo. Incluía expectativas de clase, códigos morales, competencia de estatus, industria, tecnología y también la mirada pública en general, no solo masculina. Mito 2. Todas las mujeres vestían igual. Realidad, no. Había diferencias enormes según recursos, ocupación y contexto. La imagen que recordamos suele ser la de la élite o la de momentos formales. Mito 3. Era puro capricho sin sentido. Realidad, era un lenguaje, y como todo lenguaje, tenía reglas, significados y consecuencias. El vestido hablaba en nombre de la época, así que sí, los vestidos eran enormes, pero no por accidente. Eran enormes porque la sociedad los quería así, porque la tecnología lo permitió
y porque el volumen se convirtió en una forma de poder, poder simbólico, poder de presencia, poder de frontera. Cuando ves una crinolina, no estás viendo solo un objeto curioso. Estás viendo un momento histórico donde la moda literalmente construyó el espacio alrededor del cuerpo. Cuando ves un polizón, estás viendo cómo esa construcción cambió de estrategia. Ya no volumen por volumen, sino volumen como diseño, como perfil, como declaración. Y la próxima vez que una película o una serie te muestre un vestido victoriano gigante, fíjate en lo que realmente está pasando. La persona no solo está vestida, está dentro de una estructura que dicta su postura, su movimiento y hasta la distancia entre ella y el mundo. Si quieres que haga un video comparando, con ejemplos muy claros, cómo se vestía una mujer rica versus una mujer trabajadora en la era victoriana y qué detalles delatan inmediatamente su realidad, escribe en los comentarios la palabra crinolina. Y si te gustan estas historias reales detrás del glamour, suscríbete y activa la campana, porque aquí la moda no es solo moda, es historia, sociedad y drama. Bueno, queridas amigas, ¿qué les ha parecido este viaje por el armario victoriano? A veces vemos esas fotos antiguas o las películas y pensamos qué elegancia, qué belleza. Pero ahora ya sabemos que detrás de cada uno de esos vestidos no solo había tela y encajes, sino toda una ingeniería y también un poquito de sacrificio, ¿no creen? Me encantaría que me contaran aquí abajo, ¿se imaginan ustedes teniendo que negociar con el vestido solo para sentarse a tomar un té o para pasar por una puerta? Yo creo que a la media hora ya extrañaríamos nuestros pantalones o un vestido mucho más ligero. Es fascinante ver cómo la moda siempre ha sido nuestra forma de decirle al mundo quiénes somos y qué lugar ocupamos, incluso sin decir una sola palabra. No olviden dejarme su comentario con la palabra crinolina si quieren que prepare ese vídeo especial comparando la vida de una gran dama con la de una mujer trabajadora de la época. Me hace mucha ilusión leer sus opiniones y seguir compartiendo estas historias con ustedes. Si les gustó este ratito que pasamos juntas, por favor suscríbanse y activen la campanita, así nos encontramos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima.